Estamos, como siempre, muy contentos de poder estar con ustedes. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y sumamente relevante en la experiencia de la vida cristiana. Es un tema que nos va a tomar probablemente los próximos 3 días y estaremos viéndolo en detalle. Me gustaría también que ustedes tomen nota del mismo, cualquier inquietud, cualquier duda que podamos tener, pues que ustedes la puedan plantear, porque es uno de los temas, digamos así, de más conflicto hoy en día dentro del mundo cristiano. Y nos referimos a la ley de Dios, la santa ley de Dios, y cuál es su verdadero rol en la dinámica de la salvación eterna. Como siempre, tenemos aquí una sesión de oración. El texto clave, lo encontramos aquí para la oración, es Proverbio 28:9, que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y el camino a Cristo, página 61, este libro declara: esa así llamada fe en Cristo, que según se declara, exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe, sino presunción. Quiere decir que en realidad el Evangelio quiere la transformación de nosotros como individuos y que podamos vivir en armonía con la voluntad de Dios. En este tema tan importante estaremos viendo características fundamentales de los mandamientos de Dios y definitivamente si están o no están vigentes, y de hecho, a la luz de las Escrituras, que enseña la palabra de Dios en cuanto al verdadero rol de la ley de Dios. Como objetivo de este tema tenemos enseñar las dos funciones principales de la ley de Dios: señalar el pecado y guiarnos a Cristo, mostrar los principios asociados de cada mandamiento, mostrar que la ley de Dios es una réplica de su carácter y enseñar que al meditar en la ley de Dios el creyente medita en su carácter. Explicar que Dios no ha dado su ley al hombre para que éste intente obedecerla por su propio esfuerzo. Así que quiero invitarles para que nos acompañen en oración. Quiero presentarme delante de nuestro Dios para iniciar el estudio de este tema. Querido Dios, Padre bueno, te agradecemos por la linda oportunidad que tú nos das en esta noche de abrir tu palabra. Queremos pedirte, oh Dios, la dirección de tu Santo Espíritu. Y es en el nombre de Jesús que te pedimos, oh Dios, que tú perdone nuestros pecados y nos llenes de tu presencia. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé entendimiento, que tu palabra nos toque de manera especial, nos confronte y nos ayude cada día más a crecer en la experiencia de la santificación, en la experiencia de la vida cristiana. Bendice de manera especial cada hermano que está con nosotros, cada hermana que nos acompaña. Bendice tus hogares, oh Dios, bendice sus ministerios. Quiero pedirte una bendición especial por los pastores que nos acompañan y que nos apoyan en todo este programa. De manera tal, oh Dios, que tú puedas también dirigirlos y guiarlos en todas las cosas. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bien, el texto que tenemos clave para el tema de hoy lo encontramos en Romanos 3:20. Génesis, si nos puede ayudar, por favor. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, Romanos 3:20 es uno de esos textos que define el propósito, uno de los propósitos fundamentales de la ley de Dios, que es proveernos conocimiento en qué cosa está bien y qué cosa está mal. Si yo te preguntara, esta es la pregunta rompehielo del grupo: ¿cómo te sentiste cuando tu profesor te puso un conjunto de tareas difíciles para realizar en el hogar? Yo no sé si usted pasó por esta experiencia. Hay muchas personas que definitivamente pues se sienten muy molestos con las matemáticas, sobre todo con el álgebra. Mucha gente que no entiende el álgebra. Tengo un hijo que está ahora en cuarto teórico, en cuarto año de high school, y él
se me quejan con las matemáticas, sobre todo con el álgebra. Y yo le digo, pero si usas álgebra en todo el tiempo. Y me dice, pero no es posible, ¿qué? Es que eso no sirve para nada. Digo yo, claro que sirve. De hecho, tú la utilizas y a veces ni siquiera te das cuenta. Y entonces me dice, ¿cómo así? Digo, bueno, mira, yo te pregunto, si yo tengo 2 cuchillos y 3 tenedores, y tú me entregas 2 cuchillos, ¿cuántos cuchillos tengo? Dice, bueno, tú tienes 4 cuchillos y 2 tenedores, digo, exactamente. Si yo tuviera 2X y 3Y y tú me entregas 2X, ¿cuántas X tengo? Dice, bueno, 4X y 3Y es lo lógico. Digo, exactamente, eso es. O sea, la álgebra sencillamente es una declaración numérica, es un lenguaje simbólico para expresar conexiones lógicas y relaciones lógicas. Y bueno, muchas veces nos sentimos así como, wow, esto es bien difícil, bien imposible. Y yo creo que en cierta manera, cuando vamos a estudiar el concepto de la ley de Dios, pues estamos lidiando con un tema que es bien difícil de manejar. Casi la gran mayoría de personas dice, pero es muy difícil guardar la ley. Y yo les diría a ustedes que es imposible guardar la ley. Y vamos a ver por qué es imposible guardar la ley y cómo Dios logra que nosotros podamos vivir en armonía con su ley, aún a sabiendas que es imposible observarla para el ser humano. Así que vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros iniciamos en todo este programa eh, acerca de la necesidad de un Salvador que tenemos y vimos en el tema Nosotros en Cristo cómo Dios creó al hombre. Vimos que Dios hizo un muñeco de barro, luego sopló aliento de vida en Adán y Adán se convirtió en la fuente de vida de toda la humanidad. Esa es la razón de por qué Dios crea a Eva sacándola de Adán. En otras palabras, Dios toma vida de Adán para la creación de Eva y de Adán y Eva pues nacemos todos nosotros. Quiere decir que toda la vida Dios la concentró en Adán y de hecho vimos que el nombre Adán significa humanidad. Cuando la fuente pecó, toda la vida que estaba en Adán quedó entonces contaminada por el pecado y es la razón por la que nosotros somos pecadores. Vimos el concepto de que los pecadores no son pecadores porque pecan, pecan porque ya son pecadores. Y esa es la gran realidad que nos afecta a cada uno de los seres humanos. El pecado de Adán pues trajo a la humanidad un estado de condena y muerte, ya que en Adán todos morimos. Eso lo vimos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado en la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exacto, fíjense que el pecado de Adán creó un problema de justicia para Dios. En otras palabras, el pecado de Adán produjo la muerte y el pecado en todos nosotros. Y obviamente cuando Dios se encuentra con nosotros y dice, Ricardo, tú eres pecador, yo le digo, bueno, sí, lo que pasa es que yo estoy heredando una condición que yo realmente no elegí, porque yo no elegí nacer. Ya yo vine a la vida con este problema. Así que yo necesito que alguien me saque de este problema. Y dice, wow, es verdad, es lógico. ¿Sabes qué? Yo voy a resolver ese problema. O sea, la Biblia me declara o me enseña que el pecado de Adán produjo la muerte de Adán, pero no solo la muerte de Adán, sino la muerte de toda la vida que estaba contenida en Adán, la muerte de todos nosotros y el pecado en todos nosotros. Entonces, hemos analizado que eso provocó que los seres humanos tengan que estar afectados por 2 problemas fundamentales. El problema de la muerte y el problema del pecado. O sea, el pecado paga con la muerte. Y usted puede, hemos dicho, estudiar todos los libros de ciencia del mundo entero y usted no va a encontrar una solución a estos 2 flagelos que afectan a toda la humanidad. Solo en la palabra de Dios usted va a encontrar respuesta a cómo surgió el pecado, por qué existe el pecado, cuál es la consecuencia del pecado y cómo Dios resuelve el problema del pecado y de la muerte. Y es por eso que la propuesta del cristianismo es una propuesta, número 1, muy interesante, y número 2, es la única propuesta que le oferta al ser humano una solución a estos 2 problemas. Recuerden que habíamos dicho que los seres humanos necesitan definir 4 preguntas.
Primero, ¿cuál es el origen? Segundo, ¿cuál es el valor o el propósito de por qué estamos aquí? Tercero, ¿cuál es el código moral que vamos a aplicar en nuestras vidas mientras estemos en esta tierra? O sea, ¿por qué la verdad es buena y la mentira es mala? O al revés, si yo creyera lo contrario, tendría que poder definir por qué entonces cogí la mentira en lugar de la verdad. O sea, yo tengo que definir cuál va a ser el código moral que me va a regir y finalmente cuál es mi destino. Entonces el cristianismo nos está ahora enseñando, número uno, de dónde venimos. Venimos de nuestro padre Adán, somos criaturas de Dios y obviamente tenemos un propósito que también ya lo vimos. A través de nuestra creación, Dios revela su carácter a todo el universo. Y ahora vamos a hablar un poco del código moral. El código moral que rige las criaturas del gobierno de Dios. Dijimos que Dios tiene un gobierno que no es una democracia, no es un gobierno donde usted vota. Usted dice, bueno, esta vez el partido de Dios es el que va a gobernar. Y mañana podemos cambiar el líder y poner otro gobernante. No. El gobierno de Dios es un reino y Dios es un rey. Ahora, este es un rey muy interesante porque es un rey que ama a sus súbditos de manera infinita. Dios abandona su trono, su reino, y se humilla hasta lo sumo por debajo del nivel angelical para salvarnos, para proveernos vida. Y yo pienso, cuando el apóstol Pablo, que es, digamos, el principal teólogo del que tiene toda la Biblia, empezó a comprender estas cosas, él tuvo que decir, Dios mío, tú eres una cosa extraordinaria. O sea, tú eres un Dios impresionante. O sea, tú dejas tu trono para venir a salvarme. O sea, tú logras descender por debajo de la criatura más baja y todavía cuando vino a la tierra no vino como un príncipe o una persona con muchos recursos, todavía te fue mucho más abajo de la condición humana para proveernos vida eterna. Entonces, el cristianismo es eso, el cristianismo es una propuesta que nos dice a nosotros cuál es nuestro valor, cuál va a ser la norma que va a regir nuestras vidas y también cuál es nuestro destino. Dicho sea de paso, cuando estudiamos el tema del juicio, ustedes van a ver que hay una relación entre nuestra vida eterna y la manera en la que nosotros interactuamos con el código moral de Dios. Y esto lo vamos a analizar un poco más adelante. Ahora, ya que toda la humanidad se encontraba en Adán cuando él pecó, cada ser humano nace con una condición desfavorable e injusta. Gracias a su carácter, el cual es amor, Dios asume el problema del pecado del hombre y por medio de Cristo revierte su condición de condenación a vida eterna. Eso lo vimos en algunos textos que vamos a verlo ahora. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está diciendo con este texto que yo valgo lo que Él vale. Él entrega a Cristo por mí. Quiere decir que Dios me está diciendo, mira, la forma de yo redimirte es entregándome yo. O sea, tú vales lo que yo valgo. Nosotros que somos padres podemos hacer también este análisis, porque muy probablemente muchos padres están dispuestos a entregar el corazón, entregar el hígado, entregar un órgano vital a su hijo para que éste viva a cambio, y aunque él tenga que entregarlo todo. O sea, el concepto del amor de Dios nos dice a nosotros cuál es nuestro valor ante los ojos de Dios. Vimos también Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. En la cruz, Cristo murió por todos los seres humanos para que estos a su vez puedan recibir la vida eterna, y eso nos lo enseña 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo lo dice muy claro. Él dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra es una palabrita dominguera, constriñe. ¿Qué es constreñir? Constreñir es obligar. El amor de Cristo nos obliga, nos motiva, nos impele, nos impulsa, nos mueve a vivir para aquel que entregó todo para salvarme. Entonces, lo que ocurre ahora en la cruz es que Cristo nos coloca en él y se convierte entonces en nuestro sustituto. Cristo nos justificó. Justificó es que tomó mi condena y legalmente él la pagó. O sea, él le pagó al pecado la muerte que pesaba sobre mí, él la asumió y le pagó al pecado y le dijo al pecado, pecado, ahora todos mis hijos están libres con acceso a la vida eterna porque yo pagué. Yo entregué la verdadera fuente de vida de todo el universo. Yo la acabo de entregar. Quiere decir, la vida de Cristo equivale a todo lo que está vivo en el universo porque Él es la vida. Y vimos los textos donde la Biblia demuestra que en Él estaba la vida, que la vida de Cristo sostiene todo lo que está vivo en el universo y todo existe por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1, 15 al 17. Quiere decir entonces que el pecado quedó satisfecho, se hizo justicia con la muerte de Cristo a cambio de la vida eterna de todos los seres humanos. Usted tiene la opción de aceptar eso o rechazarlo. Es un regalo. Yo le puedo regalar a mi esposa, ¿verdad? Bueno, no usamos joyas ni joyas cadenas de eso, pero yo le puedo regalar a mi esposa un regalo bien costoso, una cartera bien costosa, y ella puede aceptarlo o rechazarla. Fíjense, el hecho de que sea un regalo para ella no significa que no vale, porque para ella es gratis. A alguien le costó, me costó a mí que se la estoy haciendo regalo, ¿verdad? Que le estoy entregando regalo. Lo mismo pasa con la salvación. O sea, la salvación es un regalo que Dios nos dio a nosotros en Cristo Jesús. Y yo puedo aceptarlo o rechazarlo. Yo puedo entonces aceptar a Cristo y alcanzar la vida eterna o rechazar a Cristo y quedar en Adán condenado a muerte eterna. Entonces nosotros vimos la semana pasada, al final de la semana, el problema del pecado y analizamos que la Biblia presenta el pecado en tres facetas. Y el pecado queda identificado en tres palabras fundamentales. Decíamos que en el tema del pecado, la Biblia presenta algunos 17, 19 términos de que algo está mal, los utiliza para referirse a una condición de que algo estamos haciendo mal. La Biblia presenta el término maldad, impiedad, iniquidad, transgresión, rebelión, rebeldía, pecado, desobediencia. O sea, todos aquellos términos los podemos agrupar en estos tres: en iniquidad, transgresión y pecado. Vimos muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que le asignan palabras específicas a estos tres términos. Vimos que el concepto de iniquidad viene del hebreo aón o avón, que significa estar torcido, estar rotado. Todos los seres humanos nacemos egoístas, nacemos rotados hacia el yo. Desde niño aprendemos una palabra que nos gusta mucho utilizar: mío. Eso es mío. Mi mamá es mía. Mi papá es mío. Ese juguete es mío. O sea, este concepto del ego en el centro de nuestras vidas ya lo traemos de fábrica. O sea, de fábrica. Lo primero que usted va a tratar es de salvar su vida. En cualquier situación, mi vida, ¿verdad? Es muy difícil que yo esté dispuesto a poner a un vecino o algún amigo o algún enemigo en primer lugar, ¿verdad? Que yo, si hay un riesgo de muerte. O sea, nuestras vidas, o sea, yo primero. El ego está implícito en el término iniquidad. Luego vimos la palabra transgresión,
Lo que convierte el pecado en transgresión es un conocimiento previo de la voluntad de Dios. Cuando yo sé lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, y ahora actúo contrario a aquello, entonces yo soy un transgresor. Por ejemplo, Jesús me dice, ve por el mundo y predica el evangelio. Y yo digo, no, yo no voy a predicar el evangelio. Entonces, ya me convierto en un transgresor. Jesús dice, no mates. Y si de hecho te enojas con tu hermano, ya lo estás matando. Entonces yo digo, bueno, pero eso no es tan grave. O sea, eso no es lo mismo, no es verdad que es lo mismo yo pelear con mi esposa que matarla. O sea, tiene que ser muy diferente. Jesús dice, estás haciendo lo mismo. Hay muchas veces que nos matamos con un cuchillo, pero decimos, si este tipo no existiera, qué bueno fuera. Entonces, la transgresión implica que yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero hay algo que me está empujando a violentar esta voluntad de Dios. Y la transgresión está conectada entonces con el hecho de que el pecado nos gobierna y nos esclaviza. O sea, el pecado no solo está presente en mi vida, sino que tiene un poder impresionante de tal manera que yo me convierto en su esclavo. Yo soy esclavo del pecado. Necesito que alguien me liberte de este problema. Y finalmente, el pecado, del término hebreo hatá, que significa errar el blanco. Nosotros fallamos el blanco divino de la obediencia cuando pecamos, cuando nos separamos de Dios. Y la condenación es la muerte. Decíamos que pecar es yo separarme de Dios. Cuando yo me separo de Cristo, en realidad me estoy separando de la vida, porque Él es la vida. Y si yo me separo de la vida, pues usted se quita de la vida, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, por eso la paga del pecado es muerte, porque el pecado es una separación de mi comunión con Dios, es una separación de mi relación personal con Dios, y cuando yo me separo de Dios, literalmente estoy muerto. Por eso que ustedes ven que en Efesios 2, el apóstol Pablo dice, nosotros, antes de ser creyentes, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. El apóstol Pablo enseña que hay personas que pueden estar caminando en la calle, que respiran, pero que están muertos. Y están muertos porque están separados de Dios. En realidad, la condenación a muerte eterna gravita en la vida de esas personas que todavía no conocen a Cristo. Y es por eso que la iglesia tiene una misión muy importante de presentar estos conceptos al mundo entero para que las personas entiendan cuál es su realidad ante Dios y puedan entregar sus vidas antes que sean demasiado tarde. Entonces, todos los seres humanos, decíamos, están afectados por estas tres realidades o estos tres ataques del pecado. El pecado está presente en nosotros, nos gobierna, nos esclaviza y definitivamente nos culpa y nos condena a muerte. Y vimos que en el Antiguo Testamento estos términos se presentan como aón o avón, que significa iniquidad, perversidad, impiedad o maldad. Todos estos términos lo usa la Reina Valera cuando encuentra en el original esta palabrita. Transgresión, rebelión o infracción, también prevaricación, viene del término hebreo pesha, y pecado viene del hebreo hatá. Aquí pusimos los números de la concordancia Strong, por si usted quiere investigar un poquito más esos términos, usted pueda entonces entrar en esta concordancia. En el Nuevo Testamento vimos también que los términos están replicados. Iniquidad, perversidad, impiedad o maldad también se traduce como injusticia, es adiquía. Transgresión, rebelión o infracción es anomía o yo actuar en contra del nomos de Dios, en contra de la ley de Dios, y pecado es hamartía. Entonces, las tres P del pecado las vimos. El pecado está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y nos penaliza o nos condena. Entonces, el evangelio es ahora entonces la buena noticia que anuncia que el plan de Dios para resolver el problema de la iniquidad, la transgresión y el pecado fue exitoso en Cristo Jesús. Y yo digo gloria a Dios por eso. Quiere decir que Dios ahora entra con todo su poder y toda su estructura a presentar un proyecto que Dios lo llama buenas nuevas o buena noticia. El evangelio entonces es un contraataque de parte de Dios para proteger al ser humano pecador
y ahora Dios va a contraatacar con el evangelio a esas tres realidades del pecado. Dicho de otra manera, el evangelio no solo me va a resolver el problema de la culpa y la condena, sino también que el evangelio debe poder quitarle el poder al pecado que me gobierna y que ahora el Espíritu de Dios pueda provocar en nosotros una obediencia o un comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Entonces, obviamente, el evangelio tiene que quitarle al pecado su poder o su señorío sobre nosotros, y definitivamente el evangelio tiene que remover al pecado de nuestras vidas. Y todo nuestro programa va ahora a moverse en analizar cómo fueron eliminados cada una de estas fases a través del evangelio. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el rol de la ley de Dios en el proceso de la salvación? Responder esta pregunta será entonces el objeto de estudio de este tema de hoy. Hoy lo vamos a iniciar. La observancia de la ley de Dios es uno de los elementos distintivos, dice la Biblia, del remanente de Dios en el tiempo del fin. O sea, hay un pueblo remanente, hay un grupo pequeño que, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene como distintivo el hecho de que estas personas van a darle una gran importancia a los principios que se encuentran en la ley de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Fíjense, el remanente de la mujer en la profecía representa una iglesia, ¿verdad? Cristo tiene su iglesia, su esposa, que viene a buscar. O sea, Cristo el novio, la iglesia la esposa. La Biblia presenta entonces que hay un remanente de la iglesia que tiene una característica que es fundamental. Guardan los mandamientos de Dios. Fíjense que dice Apocalipsis 14:12 en ese mismo tenor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, el remanente de Dios del final del tiempo tiene esta característica distintiva: guarda los mandamientos de Dios. Ahora, antes de entrar oficialmente en este estudio, quiero compartirles un dato que yo creo que es esencial en este estudio. Y es que la Biblia, en su terminología original, constantemente resume la esencia del carácter de Dios en tres términos. Y quiero que veamos algunos ejemplos de estos tres conceptos que yo entiendo que son básicos para yo poder empezar a comprender un poco cómo Dios funciona. Vamos a leer Salmo 33, 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Está llena la tierra. Aquí tenemos tres términos. Fidelidad viene del hebreo emuná, también se traduce como verdad. O sea, Dios es un Dios que tiene este atributo, el atributo de la verdad. Sedaká es justicia. Por eso usted ve que Melquisedec, Sedeká, es un rey de justicia, ¿verdad? Un rey justo. Sedaká es justicia. Dios es justicia. O sea, la actividad de Dios, la estructura de Dios funciona dentro de un marco de justicia, y Gesed es amor o misericordia. Quiere decir entonces que aquí tenemos tres elementos que usted lo va a ver que nunca están separados en Dios. O sea, la Biblia puede hablar de uno de ellos en particular, pero aquí, por ejemplo, podemos encontrar los tres unidos. Miren otro verso donde están los tres unidos en Salmos 36, 5 y 6. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Jehová, hasta los cielos llega tu Gesed, tu misericordia, tu gracia, tu amor.
y tu verdad, tu fidelidad, tú eres fiel, tú estás conectado con la emuná, con la verdad, con la fidelidad. Esto alcanza hasta las nubes. Tu justicia se da acá, es como los montes de Dios. Miren aquí, por ejemplo, Salmo 40:10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Aquí están los tres términos. Justicia, acá, emuná, fidelidad, misericordia, etc. Miren qué dice Salmo 88, 11 y 12. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Interesante. O sea, de hecho, usted encuentra estos mismos tres elementos en Salmo 119, 75 y 76, que dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son sedacá, son justicia, y que conforme a tu emuná, conforme a tu fidelidad o a tu verdad, me afligiste. Sea ahora tu gesed para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Miren que dice Salmo 98, 2 y 3. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia, su sedacá. Se ha acordado de su gesed, de su misericordia y de su verdad, a emuná, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces, tres elementos. Gran cantidad de iglesias hoy se enfocan más en la gracia, la misericordia y el amor de Dios, en el gesed, que en su justicia, su tzedakah, y su verdad, su emuná. Este enfoque desarrolla lo que se llama un cristianismo liberal. El personas dice, ay, a mí no me hable del pecado ni esas cosas. A mí solo háblame del Dios de amor, el Dios que ama. Y bueno, yo te puedo presentar al Dios que ama, claro, Dios ama. Pero también Dios no se desconecta de su realidad porque Él es justicia y Él es verdad. Este enfoque, cuando yo solo quiero escuchar al Dios que ama, que perdona y demás, de hecho, la Biblia lo presenta así, y de hecho Dios perdona y Dios ama. Pero al mismo tiempo, también Dios va a emitir juicio, Dios nos va a pedir que vivamos conforme a su verdad, y obviamente Dios no se desliga de sus atributos. Los atributos de Dios, todos están interconectados y todos están afectados por la misma realidad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es eterno. Quiere decir que la fidelidad de Dios es eterna. Su gracia, su gesed es eterna. Su justicia es eterna y su verdad es eterna. O sea, Dios no cambia ni muda sus atributos porque están interconectados. Algunas personas dicen, bueno, Dios es soberano, como Dios puede hacer lo que le dé la gana y puede ser incluso injusto. El concepto de un Dios que hace acepción de personas es un Dios injusto, y mucha gente dice, no, lo que pasa es que Dios es soberano y Él puede decidir si hace a una persona para que se salven y a otra para que se pierdan. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas porque es injusto. En otras palabras, si Dios me crea, ¿verdad? Me trae a la vida y trae a mi esposa a la vida, para mí sería inconcebible que tú me digas, no, lo que pasa, Ricardo, es que Dios te creó a ti para que te pierdas y a tu esposa para que se salve. Pero eso es injusto, sí, pero Dios es soberano. Que la soberanía de Dios no puede barrer su justicia, porque Dios es justo. O sea, si la soberanía barre la justicia, entonces yo tengo una contradicción. ¿Ven? El apóstol Pablo, como si hubiese proyectado esta situación del fin del tiempo, nos recuerda en 1 Corintios 13:6 que el amor no se goza de la injusticia, de la falta de ser acá, mas se goza de la verdad, se goza de la emuná. Y el amor viene a ser gesed. O sea, el amor no se desconecta de la justicia ni de la verdad de Dios. Entonces, hay otros creyentes que se enfocan más en la justicia, abandonando la iglesia en busca de la santidad perfecta, desarrollando lo que se llama un cristianismo legalista. Mira, espérate, lo que hay que hacer es aquí obedecer. O sea, aquí no hay gracia, aquí no hay amor, aquí no hay nada de eso. Sencillamente Dios le aplica justicia al que se equivoca.
Y eso también crea un cristianismo totalmente legalista. Una persona que obviamente que no tiene compasión, que no tiene amor, que no puede perdonar, porque realmente él está ahora plantado en la legalidad. Hay otros que le dan un gran énfasis al conocimiento, a la lectura de la Biblia y demás, provocando un cristianismo frío donde el amor de Dios no se refleja en los testimonios de vida de los creyentes. Entonces, esto es bien importante porque cuando nosotros vamos a hablar de Dios, estamos hablando de un carácter equilibrado con tres componentes que son claramente identificados en la palabra de Dios. Miren qué dice 1 Corintios 13, bueno, ya se lo vimos, el amor conectado con la justicia y con la verdad. Entonces, hay muchos cristianos que hoy en día tienen dificultad para entender el rol de la ley de Dios. De hecho, hay cristianos que presentan que para yo ser salvo tengo que guardar los mandamientos de Dios. Y la verdad es que es imposible para los seres humanos obedecer los mandamientos de Dios. Entonces digo, bueno, pero si es imposible para los seres humanos obedecer los mandamientos de Dios, ¿cómo la Biblia me pide que lo obedezca? Entonces sí, la Biblia te dice cómo se obedecen y cómo tú alcanzas la obediencia, pero por una vía que es claramente definida en la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar viendo también en este estudio. Declaraciones tales como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o la ley ha sido abolida, entre otras, han hecho que gran parte del mundo cristiano ni siquiera haya estudiado a la luz de las Sagradas Escrituras la función de la ley de Dios en el plan de salvación. Entonces, en este estudio vamos a analizar ese papel en el contexto del Evangelio. Vamos a ver un texto que se encuentra en Romanos 7, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza la misma palabra nomos o ley, pero en contextos distintos. Y es por eso que tenemos que tener cuidado cuando yo digo, aquí la Biblia dice que la ley está, ya no hay que guardarla, o ya no tiene relevancia, o ya pasa todo. Yo tengo que saber a qué ley el apóstol Pablo se está refiriendo. Y vamos a ver este texto como ejemplo. Vamos a leer Romanos 7, 12 y 18 al 24. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien interesante. O sea, Pablo inicia diciendo de manera que la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí está hablando de la ley de Dios. Es santa, Dios es quien la emite. Si Dios la emite, obviamente la ley tiene que estar con los elementos del carácter de Dios. Tienen que tener la misericordia, el amor de Dios, tienen que tener la justicia, tienen que tener la verdad. O sea, los mandamientos de Dios tienen ahora que replicar el carácter de aquel que emite esta ley. Ahora, él sigue diciendo y dice, sin embargo, hay un problema aquí. Yo veo que en mí no mora el bien, porque yo quiero hacer el bien, pero no logro hacerlo. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago. Entonces, si yo hago lo que no quiero, ¿ven? Es como yo quiero hacer lo correcto, pero entonces algo me está esclavizando, algo me está obligando, algo me está gobernando para no hacer lo que yo quiero hacer. Y me doy cuenta que lo que estoy haciendo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, así que ahora el apóstol Pablo llega a la conclusión, dice, bueno, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjense, esta ley que él haya no es los 10 mandamientos. Él encuentra esta ley que el mal está en él. O sea, hay una ley que dice, bueno, el pecado está en todo lo que son pecadores. Eso es una ley. Pero esa ley no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Es como que si yo soltara este mouse ahora mismo, la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad, ¡pum!, lo tira al piso. Esa es una ley, la ley de la gravedad.
Ahora, aquí hay otra ley, que el mal está en el apóstol Pablo. Ahora dice él, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, yo quiero cumplir su ley. Ahora veo otra ley, fíjense, no es la ley de los mandamientos, esta es otra. Veo otra ley en mis miembros que está contraria a la ley de mi mente que quiere hacer lo correcto. Y esta ley que es la que me gobierna y está en mi miembro, me lleva cautivo ¿a dónde? Me lleva cautivo a la ley del pecado. Fíjense que la ley del pecado es otra ley. La ley del pecado es la ley que demanda la muerte mía por yo haber ofendido los mandamientos de Dios. Entonces, lo que le quiero decir a ustedes es que cuando yo voy ahora a la palabra ley, es una sola en griego, en el Nuevo Testamento, y siempre se utilizará la misma palabra en griego que es nomos. Lo que me define a qué nomos, a qué ley se está refiriendo el escritor es el contexto. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando voy leyendo para no barrer con cosas que son fundamentales dentro de la experiencia de la salvación y que tengo que conocerlas. Entonces, en este solo capítulo, el apóstol Pablo hace referencia a varias leyes distintas. Eso es lo que queremos dejar dicho. Ahora, analicemos también el hecho de que Dios nunca dio su ley para que el incrédulo la obedeciera. O sea, los 10 mandamientos no fueron dados para que una persona que no conozca a Dios intente obedecer los mandamientos de Dios. Usted no va a encontrar nunca una persona que sin tener relación con Dios pueda decir, yo observo los mandamientos de Dios de forma rigurosa. Eso nunca va a pasar. De hecho, no existe. Si alguien le dice a usted que él es obediente a los mandamientos de Dios y no es cristiano, no tiene una experiencia con Cristo, esto es imposible que ocurra. Y lo dice Salmo 50, 16 al 21, y vamos a leerlo. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tus espaldas mis palabras. Si veías el ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pero, bueno, pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis... Eso no fue lo que acabamos de leer ahora, porque no se escucha si están hablando. Ok, perdón, es que yo tenía el micrófono en mute. Sí, lo acabamos de leer. Fíjense que Dios le dice al incrédulo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Tú no tienes autorización para eso. De hecho, tú no comprendes, porque tú corres con el ladrón, corres con el que engaña, tú te unes al adúltero. En realidad, tú no tienes ningún tipo de respeto por los mandamientos. O sea, mis mandamientos no fueron dados para ti porque tú no entiendes eso. Eso es lo que Dios está diciendo en Salmo 50. Usted lo puede leer en detalle en su casa del 16 en adelante. Hay a veces algunas personas dicen que Jesús sustituyó los 10 mandamientos por 2. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mira, ya los mandamientos se eliminaron, solo quedan 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el amor incondicional de Dios, las palabritas aquí para amar a Dios y amar al prójimo es agapao. Dios es ágape. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí no es, chicos, usted está amando a su prójimo. Sí, claro, yo llamé a mi prójimo la semana pasada. No, Jesús está diciendo agapao. Agapao significa ser capaz de morir por el prójimo, es tener el carácter de amor de Dios.
En realidad, Jesús está hablando de una imposibilidad humana. Para yo agapao a Dios y agapao a mi prójimo, en realidad es porque el carácter de ágape de Dios está actuando en mi vida. Entonces, cuando la gente me dice a mí, no, es que los mandamientos, mira, ya son dos, tú amas. Hoy en día hay un movimiento ecuménico mundial, lo están liderando un conjunto de iglesias cristianas que están llamando a todo el mundo a unirse en el amor. Obviamente estamos llamando a los budistas, que son ateos, estamos llamando a los hindúes, que tienen 330 millones de dioses, estamos llamando a los cristianos, estamos llamando a los tibetanos, estamos llamando a los maometanos, que creen otra deidad. Entonces, en teoría, bueno, lo estamos uniendo a todos en el amor, pero ¿en qué amor? Porque el texto me está diciendo que en realidad el amor que debe primar en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de una persona que es parte del pueblo de Dios, y no estoy hablando de denominaciones de ninguna especie, estoy hablando de personas que tienen una relación íntima con Dios, el carácter que va a primar es el carácter de Dios en tu vida. En otras palabras, para yo agapao a Dios es porque el agape de Dios está actuando en mi vida. Para yo agapao a mi esposa es porque el ágape de Dios está actuando en mi vida. Para yo agapao a mis hijos, agapao a mis amigos, agapao a la iglesia, es sencillamente porque el ágape de Dios está actuando en mi vida. Entonces, esto no es una cosa tan ligera como para analizarla de manera muy simple, o lo que ya, ves, ya el tema del adulterio, de matar y demás, ya eso no es relevante. Lo importante es que nos amemos los unos a los otros. No es tan sencillo, porque el amor que está aquí reflejado en el texto es el amor que solo Dios manifiesta. Entonces, eso implica que yo tengo que primero venir a Dios, ¿verdad? Dios me va a proveer su carácter y ahora yo tengo la capacidad de amarlo a Él y de amar a mi prójimo con el carácter de Cristo Jesús en mi vida. O sea, fíjense que en realidad Jesús no está diciendo nada nuevo. Si usted lee Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18, se va a dar cuenta que cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es que Jesús está modificando lo que ya está escrito. Vamos a leer, por ejemplo, Deuteronomio 6:5. ¿Qué nos dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Dónde estaba escrito eso? En el Antiguo Testamento. ¿Está Jesús cambiando los mandamientos de Dios? No, no lo está cambiando. Sencillamente está citando un texto de la Biblia que ya estaba escrito. Miren que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Jesús no está cambiando los mandamientos. Está citando el Antiguo Testamento. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. En el Antiguo Testamento ya Dios había mandado a su pueblo amarlo y amarlo con su carácter. A veces vemos la ley de Dios como una molestia y nos olvidamos que estos son principios de amor. Siempre que en el hogar establecemos reglas, no es con la idea de fastidiar a los hijos, sino porque los amamos. Y definitivamente el texto que leímos relaciona amar a Dios con guardar sus mandamientos. Hace un tiempo mi hijo estaba pequeño y le gustaba saltar en la cama y él disfrutaba eso. Un día yo entro a su cuarto, yo le había dicho varias veces que no saltara en la cama. Un día lo veo saltando, le digo, ¡para! Te dije que no brinques en la cama. Entonces bajó la cara, se puso triste. Y no se estaba dando cuenta que él que saltó, su cabecita estaba a casi una pulgada del abanico de techo que está rotando. ¿Ven? Cuando un padre asigna un mandamiento en su casa a sus hijos, en realidad no lo está haciendo para fastidiar. O sea, cuando nosotros hablamos del código moral de Dios, de la ley, estamos hablando de un cerco de protección. Son límites de un carácter. Dios mismo vimos que es un Dios limitado. O sea, la omnipotencia de Dios es limitada a su carácter. Hay cosas que Dios no puede hacer. No es que no quiere, que no puede, ya eso lo vimos.
O sea, la omnipotencia de Dios tiene un ser, tiene una estructura moral que limita a Dios. Y Dios nos plantea a nosotros que ese carácter de Él también Él quiere que esté en nosotros. Él quiere que nosotros como seres humanos también tengamos los límites morales que Él mismo tiene, que son la base de su amor, de su gesed, de su justicia, de su tzedakah y de su verdad, de su emuná. Hay otros que dicen que la salvación por la fe invalida la ley de Dios. Vamos a leer Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No hay una contradicción entre el Evangelio y la ley. La ley tiene una función, la gracia tiene otra función, y vamos a verla también en este estudio. Romanos 6:15, ¿qué nos dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eso es un absurdo. O sea, yo voy ahora a pecar porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que ahora mismo yo voy a quedarme en la misma condición de donde el Evangelio está tratando de sacarme, porque ahora que acepté el Evangelio, ahora yo tengo licencia para quedarme en el lodo donde el Evangelio me quiso sacar. No tiene sentido. Es un absurdo. Algunos afirman que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que utilizan Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz. Dándola en medio y clavándola en la cruz. Hay personas que dicen, tú ves, Cristo eliminó el acta de los decretos, pero que el acta de los decretos no es la ley de Dios. El acta de los decretos, un decreto es una sentencia de un tribunal, es una sentencia de muerte que gravitaba sobre todos los seres humanos por no obedecer la ley de Dios. O sea, los seres humanos están condenados a muerte. ¿Por qué? Porque no obedecen la ley de Dios. Y al no obedecer la ley de Dios, la ley del pecado dice, bueno, si tú no obedeces, tienes que entregarme tu vida eterna. Estás condenado a muerte. Ese decreto de muerte que gravita o gravitaba sobre todos los seres humanos, Cristo lo asume y lo satisface en la cruz. Ese decreto de muerte era contrario a nosotros y ahora Cristo lo lleva consigo y lo clava en la cruz del Calvario y ahora nos oferta nos redime o nos da vida eterna. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo que Cristo se llevó la ley de Dios. De hecho, los 10 mandamientos de la ley de Dios no decretan nada. Usted le dice, no matarás. No dice qué hay que hacer con el que mata. El texto dice, no matarás. No dice, mira, si matas te mueres. No, dice, no matarás. No cometerás adulterio. No mentirás. No codiciarás. O sea, el texto no está diciendo qué se va a hacer con el que falla. ¿Quién dice qué se va a hacer con el que falla? La ley del pecado. La ley del pecado dice, mira, si fallas allá, tienes que morir. Eso es lo que establece la ley del pecado. O sea, la ley de Dios no decreta absolutamente nada. Otros utilizan Efesios 2, 14 al 16 para también decir que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas fue clavada en la cruz. Porque, ¿sí? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ritos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Excelente. Fíjense entonces que aquí dice, Cristo es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derriba la pared intermedia de separación, ¿verdad? Está hablando de, obviamente, los no creyentes y los creyentes. Cristo derriba la pared, ¿verdad? Elimina las enemistades, ¿verdad? Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Otras versiones dicen orden a ritos.
Cristo está eliminando el sistema ritual de que los corderos deben morir por nuestros pecados, y es lo que está eliminando, es la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. La versión que dice orden a ritos todavía está siendo más clara, refiriéndose a que la estructura de sacrificios de cordero termina cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo asume entonces nuestra redención. Entonces, básicamente le quise poner algunos ejemplos porque son de las cosas que hoy en día se están discutiendo y obviamente están creando cierto nivel de desestimación del rol de la ley de Dios en el tema de la salvación. Vamos a analizar algunos, nos quedan 5 minutos, vamos a analizar algunos principios de la ley de Dios en la palabra de Dios. Dice aquí, lea Romanos 7:11. Según el apóstol Pablo, ¿qué había hecho el pecado con él? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjense, el apóstol Pablo dice que el pecado es muy engañoso. Y el apóstol Pablo, que se creía que era obviamente irreprensible, le dice, yo soy una persona farisea, yo soy una persona que no peco, o sea, yo soy santo, yo soy inmaculado. En realidad era un asesino y estaba matando a los cristianos para que abandonaran el cristianismo. O sea, el apóstol Pablo dice que dado que el pecado es engañoso, sería imposible para el hombre pecador reconocer plenamente su condición a menos que Dios se la revele. Y esto Dios lo hace por medio de su ley. O sea, el pecado engañó al apóstol Pablo haciéndole creer que él era bueno y ese engaño provocó que Pablo terminara muerto. Entonces, es importante que yo sepa que la ley nunca se dio como un medio de salvación o como cura para tratar el pecado. De hecho, la ley de Dios es incapaz de producir rectitud en nosotros debido a nuestro estado como pecadores. El salmista David, en el Salmo 32, luego de arrepentirse del pecado cometido en la historia de Urías y Betsabé, se da cuenta que él fue engañado por el pecado. Vamos a leer Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bien. David, que era una persona pues temerosa de Dios, escribió muchísimos salmos, terminó en uno de los crímenes más terribles que registra toda la escritura bíblica. Y Dios quiere decirnos a nosotros algo con eso. O sea, este señor toma, ¿verdad? Un día, caminando por el palacio, descubre que hay una mujer hermosa que se está bañando allá afuera. Y él pregunta, ¿esa muchacha tan bien alimentada? Y dicen, es la esposa de Urías Heteo. A mí me gustaría que ustedes me la traigan para yo hablar con ella. Y así inicia toda una estructura de engaño y de muerte que gravitó sobre David de manera bien distintiva. Y yo pienso que fue todo un plan del enemigo para destruir a este hombre de Dios. David llama a Betsabé, ¿verdad? Termina, obviamente, conquistándola, pese a que Betsabé está casada. Y cuando Betsabé se va a su casa, unos días después, le escribe a David y le dice, mira, estoy embarazada. Y dice, wow, aquí tengo un problema. O sea, uno de los capitanes más fieles de David es el esposo de Betsabé. Ahora David llama a Urías Heteo del campamento de batalla para que venga y se acueste con su esposa y obviamente pasarle el hijo a Urías Heteo. Pero Urías viene al campamento y le dice al rey, no, pero que yo no puedo irme a mi casa de vacaciones a disfrutar con mi esposa cuando mis compañeros de trabajo de pelea están allá en el campamento peleando por ti, rey. Eso yo no lo puedo hacer. O sea, yo me sentiría muy mal. No, pero cógete unos días, porque yo sé que tú estás un poco cansado. Mira, vamos a buscar la vuelta. Y Urías decide no. Bueno, David emborracha al hombre y cuando cree que el hombre se ha ido para la casa, el hombre se queda en la puerta del palacio diciendo, no, yo no voy para allá. Borracho dice que no va para allá. Ahora David hace algo terrible. O toma una carta
la pone en un sobre y se la manda a Joab con el mismo Urías Eteo. Y de allá para acá viene la noticia: Urías murió conforme a lo que me pediste. Y David dice: qué bueno, ya me quité este problema de arriba. Llega el profeta Natán y le hace una parábola y dice: David, había un hombre que tenía muchas ovejas, muy rico, que vivía al lado de un hombre bien pobre que tenía una sola oveja. Y un día llegó un visitante a la casa del hombre rico, y el hombre rico dijo: vamos a celebrar tu llegada. Bueno, ve y mata a la oveja del vecino. Y este tipo mató la ovejita que se crió en la casa del vecino, la única ovejita que él tenía, teniendo este hombre cientos de ovejas. Y David se enojó de tal manera que dijo: ese hombre tiene que morir y tiene que pagar 4 ovejas. Fíjense que Natán toma el móvil del robo para montar una parábola que en realidad lo que quería demostrarle a David era su asesinato, su mentira y su engaño. Porque la ley de Dios está conectada de tal manera que el robo, la codicia, el engaño, la mentira y la muerte, todo está totalmente conectado. Natán le dice: ¿tú crees, David, que el hombre tiene que morir? Dice: pues claro que sí. Dice: ese hombre eres tú. Y David escribe este Salmo 32 que ustedes ven en pantalla, y el Salmo 51 después de eso. Son salmos de arrepentimiento. Y David tiene ahora que enfrentarse con su pecado. Entonces, ¿por qué eso sucede? Nos quedamos con este texto que ya se nos fue el tiempo. Romanos 7:7. ¿Cómo conoció el apóstol Pablo el pecado? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque Pero yo tampoco, no conocí el pecado. pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ven? O sea, el apóstol Pablo está diciendo: por la ley es que yo me di cuenta lo que es el pecado. O sea, el código moral de Dios tiene un propósito claramente definido en la Biblia, y es decirme a mí qué está correcto y qué está incorrecto. Y yo tengo que entender que este es el rol de los 10 mandamientos. Porque esto es lo que me está diciendo la Biblia. La Biblia me está diciendo: yo vine a conocer lo que es el pecado por medio de la ley. Si yo quiero darle a la ley otra función distinta a esa, la Biblia me dice: cuando tú utilizas la ley de una forma distinta para lo cual fue creada, entonces tú la estás usando incorrectamente. Y vamos a ver ese texto también en este estudio. Así que mañana continuamos para ver qué más nos dice la Biblia con relación a la ley de Dios y su función en relación con el pecado. George.